1933. Los nazis están en el poder. Ahora quieren implantar su retorcida ideología. El maestro de la manipulación, Joseph Goebbels, se vuelve contra los judíos. Goebbels desarrolló un profundo odio patológico contra los judíos. Sus enemigos más peligrosos están en el círculo de confianza de Hitler. Uno de ellos es Hermann Göring. Göring tenía la capacidad de intervenir líneas telefónicas y utilizó su poder para sus tortuosos fines. Otro es Heinrich Himmler, que quiere aplicar medidas antisemitas en secreto. Si había que hacer estas cosas, mejor hacerlas a espaldas de la opinión pública. En su lucha por el poder, estos tres hombres arrastrarán a Alemania a su etapa más oscura. Esta es la historia de los secuaces de Hitler, las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que crearon un monstruo y alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. El ascenso del antisemitismo. En 1933, el movimiento nazi se ha convertido en el partido político más popular de Alemania. Ahora su líder, Adolf Hitler, es el canciller. Por fin puede hacer realidad sus ambiciones en una Alemania nazi. Pero tras la fachada de un partido unido, el círculo de consejeros más cercanos a Hitler pronto va a empezar a resquebrajarse. El leal asistente de Hitler, Hess, se convierte en adjunto del Führer, pero su influencia será superada por los otros. El burócrata Heinrich Himmler ya está al mando de las SS y ahora su objetivo es dirigir la policía alemana. El héroe de guerra Hermann Göring controla el mayor estado de Alemania. Esto le enfrentará al despiadado maestro de la manipulación, Joseph Goebbels. Y será Goebbels quien tome la iniciativa primero. Goebbels ha sido esencial en el ascenso de los nazis al poder. Su máquina propagandística ha legitimado el partido y ha conquistado al pueblo alemán prometiendo la paz y el fin de la pobreza. Alemania se encuentra sumida en la Gran Depresión y él ha dicho que arreglar la economía es la gran prioridad. El eslogan nazi era Brot und Arbeit, pan y trabajo, dos cosas que los alemanes se habían resignado a no tener y que los nazis prometen recuperar. Pero puede que la economía solo sea una cortina de humo. Una vez en el poder, se concentran en una vieja obsesión. Goebbels recibe una invitación de Hitler para discutir el punto número 1 de su agenda: los judíos. Había construido el partido basándose en el antisemitismo. Todos nuestros problemas tienen su origen en los judíos. Su plan es apoderarse del mundo y los alemanes estamos sufriéndolo. Es un movimiento internacional, pero los alemanes, por las duras condiciones de la posguerra, somos las víctimas. Así que librémonos de los judíos. Posiblemente Goebbels detesta a los judíos, incluso más que Hitler. Goebbels desarrolló un odio profundamente violento y patológico contra los judíos. Llegó a señalar a los judíos como el origen de todos los problemas de Alemania. Ambos quieren enviar un claro mensaje: los judíos son el enemigo de Alemania. El plan: orquestar un boicot a los negocios judíos a nivel nacional. Un gran gesto.
Goebbels tendrá la misión de unir al pueblo para que respalde la campaña. Pero aunque Goebbels se entrega con decisión a la tarea, no todos apoyan el plan. Hermann Göring se mantiene a cierta distancia. A diferencia de la mayoría del círculo próximo a Hitler, él no es antisemita. Göring tenía un padrino judío, Hermann Epstein, un rico aristócrata que poseía un castillo en Salzburgo, Austria. Göring se había criado felizmente rodeado del lujo de la aristocracia y sentía un gran aprecio por Epstein. Göring era más bien una especie de viejo conservador elitista. Él no creía en absoluto que los judíos fueran el enemigo del pueblo alemán. Tampoco diría que no fuese antisemita, lo era sin duda, pero su interpretación era más pragmática. Göring mantiene las distancias y eso brinda a su rival una oportunidad para acercarse más al Führer. Su objetivo es que el pueblo alemán respalde el boicot a los negocios judíos. Goebbels tiene el control absoluto de la propaganda contra los judíos. Es él quien escribe todos esos textos vitriólicos y antisemitas en la prensa, y quien propaga la idea de que para los nazis simbolizan el mal. Ya está todo preparado para iniciar el boicot a los judíos. Llega el día y las fuerzas de asalto de las SA se colocan delante de los comercios judíos. Unos cuelgan pancartas mientras otros hacen pintadas antisemitas en fachadas y escaparates. Su misión es dejar bien claro que los alemanes deben secundar el boicot. Aparecen pintadas en los comercios judíos que dicen: no compres a los judíos traen la desgracia, volved a Palestina. Es un antisemitismo virulento promovido por el Estado. Pero no es un éxito, como esperaba Goebbels. Göring no es el único que tiene sentimientos encontrados respecto al boicot. Muchos alemanes no lo apoyan. Cuando las SA se plantaron delante de las tiendas, había personas que se echaban atrás. Otras pasaban diciendo: no, vengo a recoger un encargo. No tenían claro si podían impedir el paso. Así que si alguien le echaba valor o no le parecía bien que las SA hicieran aquello, entraba. Todavía había muchos alemanes que entraban en las tiendas desafiando a las SA que intentaban impedir el paso. En aquel momento, Alemania aún no se había convertido en un estado del terror y la gente podía hacer algo así. Intentaban demostrar que había un apoyo masivo al boicot, pero no lo consiguieron. Yo diría que fue un fiasco. Fue una gran decepción para Goebbels, que tuvo que tragarse su orgullo, de alguna forma, y aceptar que por el momento no se iba a poder avanzar en ese frente. Pero como ministro de propaganda, Goebbels puede convertir el fracaso en un triunfo. Emite comunicados celebrando el éxito del boicot y advirtiendo que podría haber otros en cualquier momento. Pero es un farol. Aunque los fieles del partido apoyan su antisemitismo, Goebbels entiende que tiene que convencer a todo el pueblo alemán. Para ello, primero tiene que ganarse su confianza. Todavía no se puede plantear el antisemitismo abiertamente. Será algo a largo plazo. Goebbels y otros antisemitas del partido empezaron a pensar cómo iban a conseguir el apoyo de los alemanes. Tendrían que hacerlo poco a poco. Para cambiar la voluntad del pueblo, Goebbels necesita herramientas propagandísticas más poderosas. Se propone nacionalizar y controlar personalmente todos los medios alemanes. Los periódicos
el joven y próspero negocio del cine y la radio no solo le servirán para lavar el cerebro a la población alemana, sino para crear su propio imperio mediático. Quiere que su propaganda llegue a todos los hogares de Alemania y emitir hasta en las calles. El primer paso es asumir el control de todas las emisoras de radio de la nación. Pero hay un problema. Hermann Göring. En 1933, dos miembros del círculo próximo a Hitler libran una especie de guerra interna: Goebbels y Göring. Cada uno de los estados alemanes controlaba sus emisoras de radio, pero ahora Goebbels asume el control de todas ellas, excepto las de uno: el estado de Prusia, con diferencia el más grande. Como ministro prusiano del Interior, Göring tiene control directo sobre él. Göring quiere tener su propio imperio, y en el centro del mismo está Prusia. Goebbels argumenta que él también debe controlar los medios prusianos. Goebbels está empeñado en desfederalizar todos esos pequeños estados y fusionarlos todos en un Reich alemán unificado. Pero Göring defiende su territorio con firmeza. Göring ve que Goebbels intenta ganar territorio y trata de impedírselo. Goebbels escribe en su diario que está furioso con Göring, y este solo es un ejemplo más de los enfrentamientos entre los dos. Goebbels llega a pensar en plantear la cuestión a Hitler, pero se da cuenta de que con Göring es importante no precipitarse. Por ahora Göring se sale con la suya. A diferencia de Goebbels, que quiere llevar la política antijudía al primer plano de la atención pública, otros, como Heinrich Himmler, prefieren la discreción y el engaño. Tras una serie de enfrentamientos callejeros en Múnich, arrestan a cientos de comunistas y judíos acusados de ser agitadores. Himmler convoca una rueda de prensa para defender estas acciones. Afirma que están encerrados por su propia protección e insiste en que los judíos detenidos no están sufriendo ninguna discriminación. Himmler, el jefe de las SS, dice que los judíos son ciudadanos alemanes como cualquier otro. Causa extrañeza que Himmler diga esto, ya que ha sido antisemita desde los años 20. Creo que intenta que la política antisemita no esté en primer plano, que no se publicite demasiado, porque no están seguros de lo que pensará la opinión pública. Públicamente, Himmler aparenta respetar la ley y el orden, pero la realidad es muy diferente. Se construye un campo de concentración para encerrar a los enemigos del Estado nazi cerca de Múnich, en Dachau. La mayoría son opositores políticos de izquierdas y también algunos activistas judíos. En pocos días, los nazis emplean la violencia contra los prisioneros y como resultado mueren 4 judíos. Muchos más les seguirán. Cuando abre por primera vez el campo de concentración de Dachau, las condiciones no son nada buenas. Allí es donde encierran a los que consideran enemigos de Alemania. Maltratan a los prisioneros, los cuelgan, los azotan. Algunos mueren en el campo. Himmler sabe que muchos alemanes no aprobarían esta clase de brutalidad y ordena que se oculte a la opinión pública. La violencia, las torturas y las ejecuciones que tuvieron lugar en esos campos se silenciaron por completo. Himmler comprende la importancia de ocultar los horrores que se están cometiendo, aunque él seguirá adelante con creciente éxito. Pero en el pulso contra sus dos rivales, Goebbels quiere llevar su campaña contra los judíos a una audiencia mayor.
redobla sus esfuerzos para convencer a Hitler de que necesita el control de toda la red radiofónica. E inicia un ataque contra el hombre que se interpone en su camino, Goering. Goebbels detesta el estilo de vida de Goering, su extravagancia y su opulencia. Se convierte en alguien un tanto ridículo y extravagante, con la pechera cada vez más repleta de medallas y con uniformes cada vez más y más ridículos. El estilo de vida de Goering lo convierte en un objetivo fácil para los ataques de Goebbels. Poco a poco, Goebbels indispone a Hitler contra el mariscal del Reich. Goebbels intentaba convencer a Hitler de que su estilo de vida ostentoso no era propio de un nacionalsocialista. Pero Goebbels debe tener cuidado de no resultar demasiado obvio. Dada la naturaleza del gobierno de Hitler, cualquier ataque a un colega o a un adversario dentro del partido de gobierno tenía que plantearse con cuidado. La clave está en la omisión. No se menciona a alguien por su nombre, sino que se dice Mein Führer. Muchos en el partido están descontentos con la ostentación que se está viendo. Estamos olvidando nuestros principios. Y Goebbels manipula a Hitler a la perfección. Cuando Hitler hace un discurso para el partido en contra de la grandiosidad, no hay ninguna duda de que es un ataque velado al mariscal del Reich. Goebbels disfruta escuchando a Hitler criticar la ostentación, porque sabe que se refiere a Goering. Y escribe eufórico en su diario que mentalmente Hitler ya ha repudiado a Goering, que ya no es nadie, que no es más que un payaso. Goebbels está absolutamente feliz. Goebbels obtiene 2 victorias, porque Hitler además ordena a Goering que le ceda el control de la radio prusiana. Goebbels ha ganado la partida a un importante rival, y ahora tiene el control absoluto de la radio en Alemania. Pero enfrentarse a Goering es peligroso. Como comandante en jefe de la policía prusiana, Goering transforma esta fuerza en lo que se llamará la policía secreta estatal, la Gestapo. Y esta organización se convierte en una poderosa red de inteligencia que reúne información de todo el mundo, también de los hombres más cercanos a Hitler. La Gestapo empieza a espiar a Goebbels, observa todos sus movimientos esperando que cometa un error. Sin sospechar que está siendo espiado, Goebbels sigue adelante con sus planes propagandísticos. Ahora que tiene la radio bajo su control, quiere estar seguro de que todo el mundo le escucha. Goebbels quiere que cada alemán tenga una radio, o que en cada familia o en cada casa haya una radio. Goebbels pretende que todos los alemanes escuchen a diario una serie de programas. Y entre medias irá introduciendo un constante goteo de propaganda. ¿Y qué hace Goebbels? Primero, moderniza todos los equipos de transmisión para poder llegar al mayor número de hogares. Segundo, ordena la fabricación masiva de radios. En el primer año de esta operación, ya hay 1 millón de aparatos de radio. Por supuesto, los consumidores alemanes están encantados, porque piensan, esto es una señal de que la economía está en expansión. Pero en realidad, Goebbels se está metiendo en sus casas. Y para asegurarse de que la gente la oye, pone en muchos vecindarios radioguardias para comprobar que los vecinos escuchan sus transmisiones. A continuación, Goebbels centra su atención en la prensa. Hace aprobar la llamada ley editorial. Según esta ley, la autoridad editorial pasa de los propietarios de los periódicos al Estado. Reunía a los editores y corresponsales de los principales periódicos y distribuía entre ellos una relación con la línea editorial que se esperaba que adoptasen en los asuntos relevantes.
Goebbels ya tiene todas sus herramientas propagandísticas dispuestas para inculcar la ideología nazi a todos los alemanes. Los nazis han llegado al poder con la promesa de una Alemania fuerte y próspera, y Goebbels cuenta a la nación lo que ésta quiere oír. Proclama los planes nazis de creación de empleo, entre ellos un titánico programa de construcción que incluye la creación de nuevas carreteras. Y se asegura de que las cámaras filmen al Führer dirigiendo las operaciones sobre el terreno. El mensaje es alto y claro: juntos, el pueblo y los nazis construyen una Alemania nueva y mejor. Los jóvenes que estaban desempleados y apáticos se convierten en los pioneros que construyen las autopistas, las Autobahn. Así contribuyen al crecimiento de Alemania, además de ganarse un buen dinero. Lo que sí consiguieron fue vender la promesa de que venían tiempos mejores. Prometieron a los alemanes que la gente que más había sufrido tendría un trabajo y podría disfrutar de unas vacaciones. Tendrían la mejor vida que nadie había tenido jamás. Los nazis cimientan el espíritu de unidad lanzando el concepto de Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, un proyecto de ingeniería social de proporciones épicas. Es una visión utópica. Viene a decir, vamos a dejar a un lado las diferencias de clase y vamos a unirnos en esta maravillosa sociedad llamada Volksgemeinschaft, la comunidad nacional. Goebbels tomó este ideal de comunidad unida y armónica en la que los individuos sirven a un bien superior y lo convirtió en una especie de estrella guía. Buscan la imagen de una comunidad unida en la que crece el empleo, con un orgulloso espíritu germano. Poco a poco están consolidando su visión de una raza germánica superior. Creo que es la primera vez en la historia que se intenta crear un estado racial, y el Volk, el pueblo, es la idea central. Pero la imagen cuidadosamente diseñada por Goebbels de la utopía germana se asienta en un terreno inestable. Porque a pesar de la propaganda, todo el mundo sabe que la economía no va bien. El milagro económico de los nazis no está funcionando. Aunque el desempleo ha disminuido, los salarios son muy bajos. Introducen espías en las comunidades para conocer la opinión pública y el ambiente es preocupante. El entusiasta apoyo del pueblo está empezando a decaer. Goebbels ve que ha llegado el momento de volver a buscar un cabeza de turco. El fracaso de la economía no es culpa de la Volksgemeinschaft, sino de los forasteros. La idea del Volk tiene que ver con la identidad, con la comunidad. Si no eres parte de esa comunidad, tienes que ser su enemigo. No puedes ser las dos cosas. Tu identidad racial te define como lo uno o lo otro. Ahora Goebbels puede abrir una brecha entre el laborioso Volk alemán y los venenosos forasteros. En otras palabras, los judíos. Es un golpe maestro de psicología de masas. El ataque a los judíos, la idea del chivo expiatorio, de señalar al enemigo interior, distrae a la gente de los problemas económicos internos. Son ellos los culpables de la crisis. La propaganda de Goebbels genera una oleada de violencia callejera contra los judíos. Pero en las altas esferas se encuentra una sorprendente oposición. Entre otros, del mismo Adolf Hitler. La violencia callejera está causando inquietud entre la población y dañando la economía. El apoyo al partido está en peligro. Y a regañadientes, Hitler ordena que se ponga freno a la violencia. Pero Goebbels está decidido a seguir adelante con sus planes. Y poco después ve una oportunidad de oro.
El Congreso Anual de Nuremberg, el acontecimiento de mayor envergadura del calendario nazi. Es un gran evento propagandístico en el que se exponen las nuevas líneas políticas nazis. Hitler ha declarado que este congreso debe centrarse en la batalla contra el comunismo. Pero Goebbels piensa que es el momento de desatar una poderosa ofensiva contra la raza judía. Va a poner la cuestión sobre la mesa. Es una peligrosa jugada en contra de los deseos del Führer, pero lanza un furibundo ataque contra los judíos. En el Congreso de Nuremberg de 1935 vemos lo poderosa y tóxica que es la oratoria de Goebbels, porque allí empieza realmente a atacar a los judíos y los declara enemigos del Estado. Goebbels quería a los judíos fuera de la sociedad alemana. Los quería fuera de la vida cultural alemana, fuera de la economía del país, y no quería que los hijos de los judíos fueran a las escuelas alemanas. Quería a todos fuera de Alemania. Llevar la contraria a Hitler podría ser un suicidio político. Pero pronto se hace evidente que el Congreso le respalda rotundamente. Gracias a Goebbels, las masas nazis ahora exigen acción contra los judíos. Quieren acción, y la quieren ya. La jugada de Goebbels da resultado. Hitler cede y aplaca a la muchedumbre poniendo el antisemitismo como primer punto del programa. Entre bastidores, los nazis redactan a toda prisa una batería de leyes antisemitas que se conocerán como las leyes raciales de Nuremberg. Estas leyes privan a los judíos de su ciudadanía y prohíben el matrimonio entre judíos y alemanes. Ahora los judíos serán considerados legalmente como extranjeros. Pero a la hora de definir qué es un judío, estas leyes provocan un complejo debate. Con las leyes de Nuremberg se produce una gran confusión sobre quién es realmente judío. Había mucha gente que era medio judía o tenía un cuarto de sangre judía. ¿Qué iba a pasar con ellos? Ni siquiera los propios judíos podían, ni pueden, definir exactamente qué es un judío. ¿En qué momento se convierte uno en judío? Si lo son tus abuelos o tus padres, ¿es por elección? ¿Es por matrimonio? Hay casos evidentes, pero otros no tanto, de modo que se abrió el debate quién es judío y dónde se debe trazar la línea. El debate es acalorado y Goebbels propugna la opción más extrema. Era muy frustrante para Goebbels, porque para él la sangre judía era sangre judía y la sangre alemana era sangre alemana. Si tenías sangre judía eras judío, aunque solo tuvieras una pequeña cantidad. Temen que no respalden la persecución de quienes tengan, por ejemplo, un 16avo de sangre judía. No va a funcionar. Finalmente, se llega a un acuerdo. Se decidió que cualquiera que tuviese 3 abuelos judíos era por definición judío y por tanto no tenía derecho a la plena ciudadanía ni a un empleo. No tenía derechos legales ni tampoco derecho a la educación. Es una gran victoria para Goebbels y un siniestro hito en el camino hacia el horror que está por venir. Pero mientras todo esto sucede, hay una ausencia. Göring ni siquiera ha sido invitado. Está construyendo su fuerza aérea y Goebbels se ha encargado de mantener a su rival al margen de los acontecimientos. Göring no participó en la redacción de estas leyes. Se sintió marginado porque él creía que le debían consultar cualquier decisión importante. Es otra mella en el orgullo de Göring, que acentúa la animosidad ya existente entre los dos pesos pesados nazis. Goebbels había atacado en secreto la vida opulenta de Göring y le había arrebatado el control de la radio prusiana. Pero Goebbels también tiene un talón de Aquiles, y Göring decide que ha llegado el momento de poner a Goebbels en su lugar, exponiendo su vida privada.
El imperio mediático de Goebbels se ha extendido a la industria cinematográfica, que además de difundir su propaganda, le permite disfrutar de ciertos privilegios personales. Aunque estaba casado, Goebbels no era un marido fiel. Era muy inteligente, buen conversador y muy atractivo para muchas mujeres. Y por supuesto tenía poder, un conocido afrodisíaco. Además de controlar los medios, controla la industria del cine. ¿Y qué hay normalmente en la industria del cine? Mujeres atractivas. ¿Y dónde está Goebbels a menudo? En los estudios de cine. Tuvo numerosas aventuras con actrices de cine y en esa época sedujo a muchas actrices. Y además, tenía mucho éxito. Los espías de Goering no tardan en descubrir estas aventuras. Goering tiene acceso exclusivo a una de las técnicas de espionaje más poderosas de la época: la escucha telefónica. Goering tenía la posibilidad de pinchar teléfonos y utilizó esta tecnología con sus compañeros del partido. Y, por supuesto, a quien más disfrutó espiando fue a su enemigo personal, Goebbels. Se reía al leer las transcripciones de las llamadas entre Goebbels y su última conquista. Goebbels mantiene una relación especialmente intensa con una hermosa actriz checa, Lida Barová. Está obsesionado con ella desde que se conocieron en 1936. La bella Barová interpreta papeles de seductora. Lo irónico es que a las actrices alemanas no les permitían interpretar esos papeles porque eran indignos de la mujer germana. Así que eran papeles para mujeres de pueblos inferiores, como las checas. Pero eso no impide a Goebbels disfrutar de las atenciones y el afecto de la Barová. Goebbels mantiene una relación muy intensa con la bella Lida Barová y sus fotos demuestran que lo era. No es de extrañar que se sintiera atraído por ella. La tórrida aventura de Goebbels brinda a Goering la munición que necesita y entrega su dossier al Führer. Goering es fundamentalmente un cerdo, ya que entrega esas transcripciones a Hitler porque sabe que no tolera la infidelidad matrimonial. Goering sabe lo que estos informes van a suponer para Goebbels. Hitler había sido el padrino en la boda de Goebbels y sentía un afecto especial por su esposa Magda. Conocer esa infidelidad pone a Hitler en una situación comprometida. Como Magda no lo sabe, Hitler guarda silencio. Pero no tarda en llegar a oídos de Magda que su marido se ha enamorado de otra mujer. La pareja se distancia y su relación cada vez es más amarga. Su matrimonio corre peligro. Y dado el puritanismo extremo de Hitler, Goebbels tiene un grave problema. Goering tiene a Goebbels exactamente donde lo quería y la situación se sigue complicando. Magda pide consejo a un inesperado confidente. La última persona con la que Goebbels querría que hablase. Esta es la enésima aventura de Goebbels, pero Magda ya está absolutamente harta. Así que va a contárselo a un amigo íntimo. Y ese es Hitler. Acude a Hitler como consejero matrimonial. La noticia es música para los oídos de Goering. Magda viaja a Obersalzberg, a la residencia de Hitler en las montañas. La carrera política de su marido pende de un hilo. Magda y Hitler eran amigos. Hitler frecuentaba la casa de los Goebbels y pasaba mucho tiempo hablando con Magda. Cuando Hitler se enteró de que Goebbels estaba avergonzando y humillando a Magda, estoy seguro de que eso debió de parecerle bastante intolerable.
Hitler convoca a Goebbels y le da un ultimátum: o recompone su matrimonio o renuncia. Goebbels se ve obligado a tomar una decisión muy difícil. Su lealtad a Hitler, su compromiso como ministro de propaganda y su papel en el partido nazi seguía siendo muy fuerte. ¿A quién debe lealtad Goebbels entonces? ¿A su amante Lida Varova, la bella actriz checa? ¿O a Hitler y al futuro de la visión nazi? Sabe que no tiene más remedio que finalizar su relación con Lida Varova. Y tiene noticias aún peores para ella. Como a ojos de Hitler, ella también es impura. Es imposible que Varova siga apareciendo en las pantallas de los cines del Tercer Reich. Goebbels no tiene otra alternativa que acabar también con su carrera. Para Varova es un doble revés. Pierde a su amante y su carrera de actriz. Goering ha asestado a su rival un golpe devastador. A partir de ese momento creo que podemos decir que Goebbels no vuelve a gozar de la misma estima de Hitler. Mantiene su posición, pero el divorcio le causa un daño irreparable. Goebbels pasa de héroe a marginado en un abrir y cerrar de ojos. Todo este asunto dejó a Goering totalmente hundido. Goering ha silenciado a su gran rival en el partido. Pero nada dura mucho tiempo en el círculo de confianza de Hitler. La caída de Goebbels es la oportunidad de Himmler. Y aunque Himmler es más discreto con sus planes, aprovecha la situación para enarbolar la antorcha nazi contra los judíos. Desde los años 20, Hitler ha soñado con reunificar Alemania y su tierra natal, Austria. Y desde su llegada al poder, los nazis han ejercido una presión cada vez mayor sobre el gobierno austríaco para que no se interponga en su camino. Finalmente, en marzo de 1938, las tropas alemanas marchan sobre Austria y el país es ocupado sin la menor resistencia. Muchos austríacos ven la anexión con buenos ojos, pero los que se oponen son inmediatamente silenciados. Himmler y sus fuerzas de las SS toman rápidamente el control. Y a continuación llega el momento de ocuparse de los judíos. En Austria hay casi 200.000. Himmler pretende convertir el país en el campo de pruebas de la política antisemita nazi. El Anschluss o anexión de Austria brindó a Himmler la oportunidad de experimentar un poco con la política antijudía. En los primeros meses de ocupación, los judíos fueron sometidos a situaciones muy desagradables. Se confiscaron sus propiedades y se compraron sus negocios a precio de saldo. Sufrieron muchas humillaciones, muchos fueron enviados a campos de concentración. Esta política antisemita resulta muy eficaz y rentable para Himmler y su compinche Reinhard Heydrich. En realidad, el objetivo de la política judía en Austria era deshacerse de los judíos. Entonces todavía no era exterminarlos, sino deshacerse de ellos. Querían conseguir que abandonaran el país, dejando atrás sus riquezas. Y tuvieron éxito. En pocas semanas, oleadas de judíos austríacos se ven obligados a abandonar el recién ampliado imperio alemán. Este éxito consolida la reputación de Himmler y Heydrich, mientras Goebbels, que aún sufre las consecuencias del escándalo de Varova, se queda a un lado y ve cómo sus rivales triunfan. Pero entonces, un dramático incidente brinda a Goebbels la oportunidad de retomar la iniciativa en la guerra contra los judíos. Un diplomático nazi llamado Ernst von Rath resulta gravemente herido en un atentado. El asesino frustrado es judío. El primero en reaccionar es Himmler,
presenta la agresión como el comienzo de una ofensiva total de los judíos. En secreto ordena a sus tropas de las SS que se preparen para el combate. Himmler pronuncia un violento discurso en respuesta al ataque y proclama que no solo los diplomáticos están amenazados por los judíos, que los judíos quieren matar a todos los alemanes y que ningún alemán está a salvo. A puerta cerrada, el enardecedor discurso de Himmler consigue que la política antisemita nazi sea aún más radical. ¿Y qué sugiere que se debe hacer? La solución de Himmler es muy sencilla. Dice, vamos a expulsar a los judíos con una crueldad aún mayor. Pronto los judíos no tendrán ningún lugar en el mundo a donde ir. Parece que Himmler va a dirigir esta discreta guerra contra los judíos. Pero Goebbels tardará en recuperar la iniciativa. El 9 de noviembre, la cúpula nazi se ha reunido para celebrar un aniversario y Hitler recibe una dramática noticia. Von Rath ha muerto. Hitler, absolutamente furioso, toma la palabra. Y al parecer dice que no intervenga la policía. Los judíos deben sentir la furia del pueblo alemán. Pero, ¿qué significa esto? Para algunos, con esas palabras, está autorizando un ataque. Está dando luz verde para que ocurra algo. Es todo lo que Goebbels necesita para actuar. Lo ve como una oportunidad, no solo para avanzar en la agenda antisemita, sino también para recuperar su estatus entre sus rivales. Goebbels declara la guerra abierta a los judíos. Pero su guerra no será encubierta como la de las SS de Himmler, sino que se librará en las calles. El pueblo alemán debe involucrarse. Ahora tiene la oportunidad de redimirse a ojos de su amado Hitler. Empieza a enardecer a las masas y a declarar que los judíos son los culpables de todos sus males, que los alemanes tienen que defenderse. Así que intenta despertar su sed de sangre. Goebbels había sido como un perro de presa tirando de la correa. Llevaba meses, años, esperando esta oportunidad. Quería provocar que se manifestara a nivel nacional la hostilidad hacia los judíos. La llamada a las armas de Goebbels tiene una respuesta entusiasta. Pero desatar de esta forma la violencia callejera va en contra de todo lo que ha defendido Himmler. Himmler había invertido mucho tiempo en construir un aparato de terror muy discreto. Operaba implacable y eficazmente, pero la gente no lo tenía delante todo el tiempo. Himmler creía firmemente que las políticas antijudías se debían aplicar de forma sistemática y que la violencia callejera no debía tener un papel relevante. Goebbels no estaba de acuerdo. Quería que el pueblo alemán demostrara que compartía la convicción nacionalsocialista de que los judíos eran el enemigo. En las siguientes horas, se cruzan una serie de telegramas entre diferentes departamentos nazis. Los acontecimientos se precipitan y Himmler comprende que no podrá detenerlos. Himmler tiene que tomar parte porque es el jefe de la policía alemana, pero le ordenan no intervenir. Le dicen que dejen a las SA y a las juventudes hitlerianas las manos libres. A pesar de todo, Himmler y su mano derecha, Reinhard Heydrich, hacen lo que pueden por minimizar los daños. Heydrich da instrucciones precisas tanto a la policía de seguridad como a las fuerzas de choque de las SA. Las supuestas reglas de intervención se formulan a toda prisa. La idea es que no se debe saquear ni destruir propiedades alemanas, y cualquier objeto de valor requisado a los judíos debe ser entregado a la autoridad correspondiente. Tampoco se debe quemar o destruir ninguna propiedad judía. Todo se debe proteger.
Consciente de un posible desastre político, Himmler intenta distanciar a sus SS de los disturbios inminentes. Ordena a las SS que no vistan sus uniformes negros, sino como civiles normales y corrientes. Göring está ausente mientras esto ocurre, y tras dejar a un lado a Himmler, Goebbels se dispone a desatar un infierno. La violencia que va a desencadenar será uno de los episodios más salvajes y estremecedores de la historia moderna. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Al poco de conocerse la noticia de la muerte de von Rath, comienzan los disturbios. Por algún motivo, las SA no recibieron esas reglas de intervención, supuestamente para preservar todo lo que tuviera algún valor. Y lo que siguió fue la destrucción más absoluta. Casas, negocios y objetos personales quemados y destruidos. Quemaron sinagogas, saquearon y destruyeron propiedades y comercios judíos. Pero no solo se destruyeron propiedades, también se mató a mucha gente. Gente apaleada hasta la muerte con porras, con hachas. Fue todo un pogromo. Y se hizo con la aprobación del Estado. De eso no hay ninguna duda. Cientos de sinagogas quedan reducidas a cenizas. Saquean hogares y comercios judíos. Asesinan casi a 100 judíos. Y más de 30.000 son arrastrados a campos de concentración. Para ellos el horror no ha hecho más que empezar. Si Goebbels buscaba apoyo para llevar a cabo la guerra contra los judíos, lo consiguió con la noche de los cristales rotos. Pero fue a un alto precio. La magnitud de la destrucción es impactante. Göring está fuera de sí. No solo se ha hecho todo a sus espaldas, está horrorizado con los saqueos y la destrucción masiva de valiosas propiedades. Para Göring, obsesionado con las posesiones materiales, que tantas cosas valiosas se hubiesen destruido era una herejía. 7.500 negocios judíos han sido destruidos y una gran cantidad de propiedades han sido saqueadas. Esto podría ser muy perjudicial para la economía. Himmler también está furioso por la forma en que se ha perdido el control. Para él, la violencia en las calles pertenecía a los viejos tiempos del movimiento nazi, pero ahora estaban en el poder. Así que presionó para que se expulsara a Goebbels. Este fue un momento crítico para Goebbels. Himmler esperaba poder influir en Hitler para que dijera: ya está bien, Goebbels ha ido demasiado lejos. La noche de los cristales rotos se podía volver en contra de Goebbels, así que sus rivales empezaron a dar vueltas a su alrededor como buitres. Hitler irrumpe en la reunión y deja su posición meridianamente clara. Finalmente se pone del lado de Goebbels y muestra de forma inequívoca que apoya a su ministro de propaganda. Parece que Goebbels ha ganado la partida. Pero a pesar del apoyo de Hitler, está claro que sus rivales van a hacérselo pagar. Göring insiste en que alguien tiene que pagar los daños y que la responsabilidad es de Goebbels. Göring quería que Goebbels plantease una solución. ¿De dónde iban a sacar todo el dinero necesario para reparar los daños causados? Pero Goebbels nunca era tan brillante como cuando estaba acorralado y ofrece una simple y magistral solución. Goebbels plantea una diabólica solución. Dice: esto van a pagarlo los judíos, porque en última instancia ellos son los responsables. En un instante de retorcida inspiración, Goebbels salva su carrera política. El grupo acuerda imponer una multa de 1.000 millones de marcos a los judíos para cubrir los gastos de todo lo que han destruido.
Tienen que pagar por los daños que les ha infligido el Estado, lo cual por supuesto es horrendo para los judíos. Es añadir el insulto a la injuria. Goebbels ha sobrevivido 2 veces a lo que podría haber sido el fin de su carrera, a pesar de los esfuerzos de sus rivales. Pero más importante que su supervivencia es que sus actos han sentado un precedente. Los horrores de la noche de los cristales rotos han marcado la dirección que va a tomar la creciente brutalidad contra los judíos. Como nazi, no basta con odiarlos, hay que destruirlos. Pero han aprendido que es mejor hacerlo discretamente. Querían eliminar a los judíos, expulsarlos de Alemania, quitarles sus propiedades, pero a partir de ahora lo harán de un modo encubierto. La gente no verá lo que están haciendo. A partir de ahora, Himmler se encargará de la cuestión judía. Su guerra contra los judíos será más discreta, pero arrastrará a su partido a cometer los actos más horrendos jamás imaginados.